Te han mentido toda tu vida. Fronteras no son solo líneas en un mapa. Pero, ¿y si te dijera que los países se comportan como criaturas vivas que respiran, que crecen, compiten, e incluso luchan por sobrevivir? Y si eso es cierto, ¿significa que la guerra y la expansión son simplemente inevitables? Esta noche, nos adentramos en la mente de Friedrich Ratzel, el hombre que veía a las naciones como organismos, siempre hambrientos de más. Repensemos todo lo que creíamos saber sobre el poder, la política y el mundo en el que vivimos. La teoría orgánica del Estado de Friedrich Ratzel es una de las contribuciones más influyentes a la geopolítica, moldeando la forma en que académicos y políticos han entendido la relación entre geografía y poder político. Nacido en 1844 en Alemania, Ratzel fue un geógrafo, etnógrafo y pensador político, que intentó explicar la dinámica de los estados haciendo analogías con organismos biológicos. Su obra surgió en un periodo de rápida expansión territorial, sentimiento nacionalista y avances científicos, todo lo cual influyó en sus teorías sobre el desarrollo, la supervivencia y la competencia de los estados. El corazón de la teoría orgánica de Ratzel es la idea de que los estados se comportan como organismos vivos. Así como las plantas y los animales crecen, compiten por recursos y se adaptan a sus entornos, también lo hacen las naciones. Un estado, según Ratzel, no es simplemente una entidad legal o administrativa, es un ser vivo que necesita tierra, recursos y expansión estratégica para mantenerse. Él creía que un estado, al igual que un organismo biológico, debe expandirse o enfrentarse al declive. El estancamiento no era una opción. Este concepto estaba profundamente arraigado en el clima científico del siglo XIX, dominado por ideas de evolución y adaptación, particularmente las asociadas con El origen de las especies, de Charles Darwin. La aplicación más conocida de esta teoría de Ratzel fue la idea de Lebensraum, o espacio vital. Aunque el término se haría infame más tarde por su asociación con la ideología expansionista nazi, Ratzel lo usó originalmente en un sentido más neutral y descriptivo. Argumentaba que los estados buscan naturalmente expandir sus territorios para asegurar los recursos y el espacio necesarios para que sus poblaciones prosperen. La lucha por la tierra, por lo tanto, no era solo una cuestión política, sino una ley natural, similar a la supervivencia del más apto en el reino animal. Aunque Ratzel nunca apoyó explícitamente la agresión militar, sus ideas fueron interpretadas más tarde por quienes buscaban justificar el imperialismo y la conquista territorial. El contexto histórico y político en el que Ratzel desarrolló sus teorías jugó un papel crucial en su formación. Él vivió durante una era en la que las potencias europeas se estaban repartiendo el mundo en una carrera por las colonias. A finales del siglo XIX, Alemania, Gran Bretaña y Francia competían por la dominación, y la unificación de Alemania en 1871, bajo Otto von Bismarck, añadió un nuevo impulso al pensamiento expansionista. Ratzel, observando estos cambios geopolíticos, buscó un marco para explicar por qué los estados se comportaban como lo hacían. Sus ideas resonaron con muchos nacionalistas alemanes, quienes vieron en ellas una justificación científica para la expansión territorial y la construcción de imperios. La influencia de Ratzel no se detuvo en sus propios escritos. Su trabajo sentó las bases para pensadores geopolíticos posteriores, particularmente el politólogo sueco Rudolf Kjellén, quien se basó en la teoría orgánica para desarrollar el concepto de geopolítica como disciplina. Kjellén amplió las ideas de Ratzel acuñando el término Geopolitik y enfatizando el papel de la planificación estratégica en la expansión del Estado. Otra figura clave influenciada por Ratzel fue Karl Haushofer, un general y geopolítico alemán cuyo trabajo moldeó significativamente la ideología nazi. La interpretación de Haushofer del Lebensraum y la necesidad de expansión territorial para la supervivencia de Alemania fue una extensión directa de las teorías de Ratzel, aunque llevada a conclusiones extremas y peligrosas. A pesar de su importancia histórica, la teoría orgánica de Ratzel ha recibido críticas sustanciales. Una de las principales preocupaciones es su naturaleza determinista. Al comparar los estados con organismos biológicos, la teoría implica que la expansión territorial es una ley natural e inevitable, en lugar de un producto de decisiones políticas y la acción humana. Esta perspectiva,
ha sido desafiada por académicos que argumentan que los estados no necesitan necesariamente crecer para sobrevivir y que las estrategias políticas, económicas y diplomáticas pueden garantizar la estabilidad sin una expansión agresiva. Además, la teoría ha sido criticada por su papel en la justificación del imperialismo y el militarismo, ya que proporcionó una justificación aparentemente científica para la conquista y la colonización. Comparar las ideas de Ratzel con otras teorías geopolíticas resalta tanto sus contribuciones como sus limitaciones. Mientras Ratzel se centró en la naturaleza orgánica de los estados, otros pensadores geopolíticos abordaron el tema desde diferentes ángulos. La teoría del Heartland de Halford Mackinder, por ejemplo, enfatizó la importancia estratégica de controlar el centro de Eurasia como clave para el dominio global. De manera similar, la teoría de Rimland de Nicholas Spykman argumentó que el poder se proyectaba mejor a través del control de las regiones costeras en lugar de la expansión continental. A diferencia de Ratzel, cuya teoría sugería una necesidad casi inevitable de crecimiento, estos teóricos posteriores pusieron mayor énfasis en el posicionamiento estratégico y la gestión de recursos. En la geopolítica moderna, la teoría orgánica de Ratzel a menudo se considera anticuada. Sin embargo, sus ideas centrales siguen resonando en las discusiones sobre disputas territoriales y el comportamiento de los estados. La noción de que los estados buscan la expansión para sobrevivir se puede ver en los conflictos contemporáneos por los recursos, las tensiones fronterizas y las rivalidades geopolíticas. Por ejemplo, la iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, la anexión de Crimea por parte de Rusia y el posicionamiento estratégico de bases militares en todo el mundo pueden analizarse a través de la lente del expansionismo geopolítico, aunque las interpretaciones modernas incorporan factores económicos y políticos más allá del mero crecimiento territorial. Desde la época de Ratzel, el estudio de la geopolítica ha evolucionado significativamente. Hoy en día, la geopolítica es un campo multidisciplinario que considera una amplia gama de factores, incluyendo dependencias económicas, avances tecnológicos, preocupaciones ambientales y poder blando. Si bien el trabajo de Ratzel sigue siendo una base histórica importante, el análisis geopolítico contemporáneo va más allá de su determinismo biológico, incorporando una comprensión más matizada de las relaciones internacionales y el comportamiento del Estado. La teoría orgánica del Estado de Friedrich Ratzel sigue siendo una piedra angular del pensamiento geopolítico temprano. Aunque ha sido influyente y controvertida, ofrece valiosos conocimientos sobre cómo los estados interactúan con sus entornos y entre sí. Su legado, aunque empañado por interpretaciones erróneas posteriores, sigue dando forma a los debates sobre el poder, la expansión y la supervivencia en un panorama global en constante cambio. Los dejaré para que discutan en los comentarios. ¿Creen que los países tienen que expandirse para seguir siendo poderosos? ¿O puede una nación prosperar sin jugar al juego territorial? Nos pueden apoyar suscribiéndose si aún no lo han hecho. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y los veo pronto en otro video.